¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan bien todos? ¿Me están escuchando bien? Listo, listo, gracias. Bueno, vamos a empezar la presente semana. Vamos a trabajar el día de hoy lo que corresponde a la semana número 15. Vamos a ver nuevamente los temas de historia universal. Vamos a ver fundamentalmente el siglo XX. Vamos a empezar con lo que vino a ser en su momento la Revolución Mexicana, una de las grandes revoluciones de América Latina y en general del mundo. Y desde ese momento vamos a explicar varios procesos y vamos a llegar hasta la época de la Guerra de Corea, que marca uno de los primeros puntos de tensión en la denominada Guerra Fría, que es esta división del mundo en dos grandes bloques dirigidos por los Estados Unidos y luego o simultáneamente por la Unión Soviética. Vamos entonces a la clase del día de hoy. A ver. Entonces, el tema general, desde la Revolución Mexicana hasta la Guerra de Corea. Empecemos. Revolución Mexicana, 1910-1920. A ver, los los procesos revolucionarios van a ser procesos que se van a dar en el siglo XX con una relativa frecuencia. A diferencia de lo que ocurrió en otros siglos, donde las revoluciones fueron de alguna forma excepcionales, el siglo XX es un siglo en el cual, tanto en América Latina como en Europa, en Asia, en África, se van a dar procesos de lucha política que van a lograr romper los vínculos, en muchos de los casos, de dependencia política con antiguas metrópolis, y en otros casos van a cambiar totalmente las sociedades. Esos procesos se conocen como revoluciones. En el caso de México, México experimentó a inicios del siglo XX una profunda transformación que iba a llevar al poder a una élite, sobre todo formada por los sectores de la burguesía mexicana, y que iba a sacar del poder a la oligarquía que había dominado durante buena parte del siglo XIX. Ese proceso revolucionario daría forma a lo que actualmente es México, una nación que se caracteriza mucho por su profundo nacionalismo. Esto es por la gran identidad que existe de todas las clases sociales de México con su pasado, con su cultura, con su idiosincrasia. Creo que todos conocen algo que siempre se comenta, se dice, de que no hay país más nacionalista y más identificado con todo lo que pertenece a su cultura, a su sociedad, como México. Y ese nacionalismo tan arraigado en México, precisamente se explica por el hecho de que México fue uno de los pocos países de América Latina que atravesó un profundo proceso revolucionario. La Revolución Mexicana se desarrolló entre el año 1910 y 1920. La Revolución Mexicana, como ya he dicho, logró sacar del poder a la oligarquía terrateniente, a la oligarquía generalmente dominada por el capital extranjero, y llevó al poder a una nueva élite formada fundamentalmente por sectores que pertenecían a las clases medias y a la burguesía de ese país. Es decir, una clase que estaba más vinculada y más relacionada con el comercio, con la industria y de alguna manera también con los sectores populares. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Mexicana? Las causas directas. En primer lugar, debemos recordar la larga dictadura del general Porfirio Díaz.
Porfirio Díaz había llegado al poder el año 1876 y se mantuvo en el poder hasta el año 1910. Es decir, estuvo 34 años en la presidencia. El gobierno de Porfirio Díaz fue un gobierno que sentó sus bases en el apoyo que le brindaban los grandes hacendados y terratenientes del país y que tuvo estrechos vínculos sobre todo con el capital norteamericano, el capital inglés y en general el capital extranjero. El gobierno de Porfirio Díaz, a lo largo de su largo gobierno, había logrado impulsar la modernización del país. La época de Porfirio Díaz es recordada por una gran cantidad de obras, especialmente la construcción de miles de kilómetros de ferrocarril. Sin embargo, este desarrollo material, este desarrollo de la infraestructura, no logró sacar de la explotación, del atraso y de la marginación a un gran sector de la población, sobre todo de la población aborigen, que era la mayor parte de la población rural del país. Entonces, esa era una de las grandes contradicciones de la sociedad mexicana. Por un lado, la gran modernidad material y económica, y por otro lado, una extrema pobreza por parte de una gruesa capa de la sociedad del país. De ahí entonces que también una causa fuera justamente la situación de total pobreza que atravesaba el campesinado mexicano. Millones de personas vivían básicamente con lo necesario para la subsistencia, realizando sobre todo tareas agrícolas, privadas de cuestiones como, por ejemplo, la salud, la educación, sobre todo eran indígenas de descendencia náhuatl o maya. Y otra de las causas también de la Revolución Mexicana vino a ser que a fines del siglo XVIII, conforme el país se modernizaba y conforme surgía una floreciente industria en las ciudades, también comenzaron a surgir otros sectores, especialmente una clase propietaria asociada a las nuevas actividades económicas, una especie de pequeña burguesía urbana. Al igual que también comenzó a surgir una clase obrera, trabajadora, que radicaba en las ciudades y que tenía una mayor vida política. Entonces, son esas las condiciones, son esas las causas que darían origen a la revolución. La revolución empezó cuando uno de los principales colaboradores de Porfirio Díaz, el rico hacendado Francisco Madero, desafió un nuevo intento por parte de Porfirio Díaz por mantenerse en el poder. En 1910, Porfirio Díaz había anunciado que iba a participar de una nueva elección, hecho ante el cual un sector de la élite mexicana se opuso, y bajo el liderazgo de Francisco Madero, cuestionaron el nuevo intento de reelección por parte de Porfirio Díaz. De esa manera, el país se levantó entre una serie de movimientos contra el gobierno. No solamente era el caso de Francisco Madero, también, por ejemplo, en la parte norte del país, Pancho Villa, que tenía a su mando un pequeño ejército de bandoleros, también se levantó contra el gobierno. Al igual que en el sur del país, Emiliano Zapata comenzó a dirigir huestes formadas por campesinos que se oponían al régimen de Porfirio Díaz. Así que hacia 1910 el país estaba totalmente movilizado. Varias regiones del país prácticamente habían logrado salir del control del gobierno central dirigido por Porfirio Díaz. Y ese es el contexto en el cual Francisco Madero plantea el llamado Plan de San Luis de Potosí. El Plan de San Luis de Potosí era un plan que básicamente postulaba la necesidad de realizar nuevas, o sea, no permitir una nueva elección de Porfirio Díaz, legitimaba de alguna manera los levantamientos contra el gobierno, y además también planteaba la necesidad de cambiar un poco las estructuras o las instituciones del gobierno en ese momento. Una especie de proclama en contra del intento de reelección de Porfirio Díaz.
Entonces el país comienza a entrar en una fase de convulsión, de caos. Hacia 1911, Francisco Madero logra una cierta estabilidad política, sobre todo porque se pone de acuerdo con Porfirio Díaz para que Porfirio Díaz dimita y se retire del país. Así que entre 1911 y 1913, el presidente del país formalmente es Francisco Madero, pero no tiene el control de todo el territorio porque, como he dicho, tanto el norte como el sur están en rebelión, dirigidos por Zapata y por Pancho Villa. Entonces, el gobierno en este caso ya de Francisco Madero, es un gobierno de alguna manera inestable. Logra realizar algunas reformas, como por ejemplo, logra poner nuevamente en vigencia la Constitución del año 1857, una constitución, por ejemplo, que establecía el sufragio popular y prohibía la reelección. Sin embargo, ya en ese momento, sectores del ejército que estaban en teoría bajo el mando del presidente Francisco Madero, lo comienzan a ver como un personaje débil que no logra poner orden en el país. Entonces, digamos, situación del país se va haciendo cada vez más caótica. Y ahí es donde va a ocurrir uno de los primeros desenlaces, que es que uno de los generales que hasta ese momento habían estado bajo el mando de Francisco Madero, que es el general Victoriano Huerta, se va a levantar contra el régimen, van a apresar al presidente Madero y lo van a fusilar. Esto ocurre en el año 1913. A partir de ese momento se desenlaza toda una época de caos, ¿no? Bueno, el caos venía un poco desde antes, ¿no? Por ejemplo, Emiliano Zapata había logrado levantar prácticamente a todos los estados del sur del país y había planteado una especie de reforma agraria general que se conoce como el Plan Ayala, una especie de expropiación de las tierras de los latifundistas y la entrega, en este caso, a los campesinos. Por otro lado, estaba el golpe del general Victoriano Huertas contra el presidente Madero, y luego también rápidamente el general Huertas, a su vez, va a ser, digamos, combatido por los norteamericanos que van a ingresar al país debido a que ven que en México se está dando pues toda una especie de caos que puede incluso afectar a los Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos y México tienen una extensa frontera de miles de kilómetros en lo que es el norte de México y el sur de los Estados Unidos. Y a eso se va a sumar también las acciones de Pancho Villa. Pancho Villa, quien operaba en el norte, incluso va a comenzar a asaltar ferrocarriles, pueblos de Estados Unidos, y es lo que va justamente a ser el pretexto para que el ejército norteamericano ingrese a México para capturar a Pancho Villa, pero que en realidad lo que Estados Unidos quería era, de alguna manera, restablecer el orden en el país. Por eso que luego incluso continúa mucho más hacia el sur y comienza a combatir al ejército del general Victoriano Huertas. Comienzan a surgir incluso otros caudillos, ¿no? Como es el caso del general Venustiano Carranza, el general Plutarco Calles. O sea, en realidad es un periodo bien complejo de la historia mexicana, eh, porque hay una serie de personajes y líderes que aparecen, ¿no? Pancho Villa, Francisco Madero, Emiliano Zapata, Plutarco Calles, Victoriano Huertas, Venustiano Carranza, pero tal vez para no enredarnos un poco en la memorización de estos procesos, yo les diría que más o menos las cosas hay que entenderlas así, miren. En 1910, Francisco Madero se levanta contra el gobierno de Porfirio Díaz. A partir de ese momento se inicia toda una fase de caos, levantamiento en el país, una fase que más o menos va a durar hasta 1920. Son 10 años de caos. A lo largo de esos 10 años de caos, hay una serie de levantamientos dirigidos por bandidos, porque por ejemplo Pancho Villa era un bandido, o sea, Pancho Villa era un asaltante, un cuatrero.
también por líderes sociales, como el caso de Emiliano Zapata, y por una gran cantidad de generales, ¿ya? Plutarco Calles, Venustiano Carranza, Victorino Huertas, y también por líderes oligarcas que incluso en su momento habían apoyado a Porfirio Díaz, que es el caso de Francisco Madero. Durante esos 10 años ocurren una serie de hechos que es lo que de alguna manera tal vez podemos dejar en un segundo plano, ¿no? La intervención norteamericana, el fusilamiento de Francisco Madero, la persecución por todo el territorio del norte de México a Pancho Villa, la muerte de Emiliano Zapata, todas esas cosas son casi anecdóticas. El hecho más importante de esos 10 años es la Constitución del año 1910. La Constitución del año 1910 es una constitución muy importante en la historia de México, porque en esa constitución se establecieron varias cosas que no en ese momento, sino posteriormente, a partir del año 1930, de alguna manera iban a ser la base de todo lo que iba a ocurrir en el país durante los próximos 60 o 70 años, incluso hasta el día de hoy. Muchas de las cosas que norman de alguna manera la vida de México están reguladas por lo que ocurrió el año 1917 con la Constitución de ese año. La Constitución del año 1917 establecía la nacionalización de las tierras y de las riquezas del país. En segundo lugar, protegía la organización de los sindicatos e igualmente creaba una serie de empresas de carácter nacional, como el caso, por ejemplo, de Petromex, que sería la empresa que se haría cargo de toda la explotación y comercialización del petróleo. Y por otro lado también, la Constitución del año 1917 prohibiría en este caso la reelección. Entonces, la Constitución del 17 fue clave porque de alguna manera cambió totalmente las reglas para México. Ahora, durante cerca de 10 años, la Constitución del año 1917 prácticamente no sería implementada, porque luego del año 20 también hay años de caos que ya no viene al caso explicar. Sería recién el año 1930 cuando la llegada de un nuevo gobierno y un clima de mucha mayor paz permitió recién aplicar la Constitución del año 1917 en todos sus extremos, ¿no? Y ese, digamos, fue el inicio de toda una época de, digamos, prosperidad para México, que llevaría a que hacia 1940, 1950, México fuera uno de los países más prósperos de América Latina. Fue uno de los países tan prósperos que incluso la industria cinematográfica mexicana se convirtió en la más importante de toda América Latina. Por eso que en los años 50, 60 y 70, el cine, la televisión mexicana, incluso la cultura mexicana, comenzó a expandirse a toda América Latina. Por eso que incluso en el Perú, muchas, digamos, íconos culturales que nosotros incluso tenemos o de los cuales sabemos son de origen mexicano, ¿no? Empezando por las famosas serenatas de los charros, ¿no? Seguramente todos han visto enamorados, novios, cumpleaños, muchas veces son amenizados por los mariachis. Tenemos, por ejemplo, todo el mundo conoce programas televisivos mexicanos clásicos, ¿no? Empezando por el ya antiguo Chavo del Ocho, las novelas, las series, los sitcoms, o sea, hay una gran cantidad de cosas que son parte de la cultura latinoamericana, están bien arraigados en la cultura latinoamericana y que de alguna manera se debe a que México en su momento, hace más o menos unos 60, 70 años, logró convertir a su cultura en un producto de exportación. Las novelas, el cine, las frases, la comida mexicana, de alguna manera invadieron no solamente América Latina, sino el mundo. Y eso, repito, se debe sobre todo a las consecuencias
que derivaron de la Revolución Mexicana. ¿Ya? Entonces, he explicado con algo de detalle este primer tema porque es un tema que no está en la separata, pero es un tema, digamos, que sí está en el prospecto. Y lo que yo creo que aquí ustedes deben recordar es fundamentalmente las causas, deben recordar y luego el proceso, ¿no? El proceso está ahí señalado, digamos, en la diapositiva. Básicamente eso, ¿no? Y sobre todo el significado que tiene la Revolución Mexicana. Vamos a otro tema, que es otra revolución, pero en este caso es la Revolución Rusa. Bueno, la Revolución Rusa fue una importante revolución ocurrida en ese país en 1917 y que llevaría al poder a una pequeña élite política radical conocida como los bolcheviques, y que además tendría como consecuencia haber expulsado del gobierno ruso a los zares. Los zares habían gobernado el país desde el siglo XVII. Entonces, en ese sentido, la Revolución Rusa fue una revolución que significó un cambio total en la vida política, económica y social del país. A ver, la Revolución Rusa tuvo dos importantes antecedentes. El primero de ellos viene a ser la Guerra Ruso-Japonesa entre el año 1904 y el año 1905. La Guerra Ruso-Japonesa fue un conflicto que enfrentó a estos dos países. Hacia 1904, Rusia pues era el más importante imperio cuyos territorios abarcaban tanto Europa como el Asia. Es decir, Rusia llegaba hasta las costas del Océano Pacífico. Justamente llegaba hasta las costas del Océano Pacífico, donde pocos kilómetros más allá empezaba la gran isla que forma parte del Japón. Y en ese momento, en 1904, Japón había llegado a la parte más alta de un desarrollo económico, político y militar que había empezado hacia 1890. Es decir, en poco más de una década, el Japón había pasado de ser una de las naciones más atrasadas del mundo y sobre todo más aisladas, y se había convertido en una nación industrializada y militarista, pero seguía siendo pues una pequeña nación del continente asiático. Entonces, es el momento en el cual van a chocar los intereses en el Océano Pacífico entre el viejo y gigantesco e histórico gran imperio ruso y el pequeño, moderno y militarizado imperio del Japón. En esos momentos, aparentemente, era una guerra sobre la cual no había dudas de quién iba a ganar. Es decir, para todos la guerra la iba a ganar el imperio ruso. Sin embargo, Japón va a lograr infligir una de las más importantes derrotas al imperio ruso y va a tomar el control de extensas zonas del Océano Atlántico. Eso se conoce como la guerra ruso-japonesa. Pero es una guerra que hay que valorarla desde el punto de vista de que infringió una gran derrota a Rusia, pero sobre todo desprestigió a quienes en esos momentos dirigían Rusia, que en este caso es el zar Nicolás II. Un segundo antecedente de la revolución viene a ser la revolución de carácter liberal del año 1905. En 1905, en diversas zonas del país estallan movimientos de protesta contra el gobierno de los zares, exigiendo fundamentalmente reformas políticas. La respuesta del gobierno de los zares va a ser una sangrienta represión contra los manifestantes. Como podemos ver en esta pintura de 1929, es decir, de mucho tiempo después, llamada pues, ustedes pueden ver, el Sábado Sangriento. Ahora bien, el Domingo Sangriento. Podemos ver ahí también cómo los famosos cosacos, que eran la guardia personal del zar, van en contra
de los manifestantes que están portando, en este caso, banderas rojas, lo cual en realidad es una idealización, ¿no?, del enfrentamiento, ¿no? Porque, como muchos sabemos, en la realidad, pues la gente no va ni tan bien vestida, en el caso de los manifestantes y en el caso de los cosacos, a este tipo de acontecimientos, ¿no? Pero la pintura, de alguna manera, es una forma de idealizar y magnificar hechos que muchas veces son prosaicos. Bueno, esa revolución tuvo el efecto también de poner en entredicho el gobierno del zar Nicolás II. Así que vean cómo en estos dos acontecimientos estamos en presencia de una especie de erosión del gobierno de los zares. ¿Cuáles vienen a ser las causas directas de la Revolución Rusa? En primer lugar, el despotismo del régimen zarista. Nicolás II es el gobernante que está en el poder en el año 1917. Es un gobernante sobre el cual se han hecho muchos paralelismos, sobre todo con Luis XVI, ¿no?, el rey, en este caso francés, durante la época de la Revolución. Se acusa al zar Nicolás II de tener las mismas debilidades de Luis XVI, es decir, carecer de carácter, ser proclive a la influencia de su entorno familiar, no tomar decisiones acertadas, ni rodearse de colaboradores preparados, y también de eh, carecer del carisma que de alguna manera le brinde el apoyo del pueblo. Pero en el caso particular del zar Nicolás II, había un problema adicional. El zar tenía varios hijos. La mayoría eran mujeres. El menor de sus hijos era conocido como el zarevich. ¿Qué es lo que ocurría con el heredero del gobierno ruso, que sufría de una enfermedad conocida como hemofilia? Que es una enfermedad que genera que en el cuerpo de las personas que la padecen, la sangre no coagule, y por lo tanto una persona con esa enfermedad que recibe un golpe o un corte o una herida cualquiera, es propensa a desangrarse, ¿no? Tranquilamente puede morir por desangramiento, ¿no? Porque el cuerpo no tiene la capacidad de coagular la sangre ante cualquier herida, como normalmente ocurre pues con una persona que esté en perfectas condiciones de salud. Entonces, eso generó que la familia, desde el nacimiento del zarevich, enfocara toda su atención a la salud del heredero, descuidando totalmente los asuntos de gobierno. Pero además generó que la familia estuviera propensa a recibir en el seno familiar a cualquier persona que ofreciera una solución mágica a esa enfermedad. ¿Por qué digo mágica? Porque nosotros sabemos hoy día pues que las enfermedades se curan mediante la medicina o no se curan, ¿no? Todo lo demás uno lo puede creer, puede efectivamente pensar que a uno lo van a curar los curanderos, las hierbas, y todas esas cosas, pero sabemos que eso no es efectivo. ¿Por qué les comento esto? Porque justamente esa propensión de la familia a abrir la familia a cualquier persona que ofrezca una solución a la enfermedad del zarevich fue lo que permitió que llegara al entorno familiar un personaje conocido como Rasputín. Rasputín era un personaje que en esos momentos ya era conocido en los altos círculos de la élite y de la aristocracia rusa. ¿Por qué razón? Porque Rasputín tenía fama de sanador. Era una especie de místico que se decía que tenía la capacidad de poder curar a las personas de muchas enfermedades. Hoy día se sabe, o se especula en todo caso sería lo correcto, que Rasputín en realidad parece ser que tenía capacidades hipnóticas. O sea, es alguien que tenía conocimientos profundos tal vez de psicología y podía efectivamente hacer entrar a las personas en trance. Y probablemente podía
tal vez efectivamente tratar algunos padecimientos, ¿no? Supongo, por ejemplo, la migraña, bueno, algunas de estas cosas, ¿no? Lo cierto es que era alguien famoso, y lo cierto era que en aquella época, donde obviamente se desconocía prácticamente la totalidad de las cosas que conocemos hoy día sobre la psicología, sobre la medicina, sobre las enfermedades, lo cierto es que Rasputín se ganó la confianza, sobre todo de la zarina, y logró acercarse y prácticamente vivir con la familia. Obviamente una familia que está desesperada por la salud del hijo es propensa a creer muchas cosas que normalmente nosotros no creeríamos. ¿Cuál es el problema de todo esto que les acabo de contar, que parece pues un chisme de novela? El problema es que desde afuera, especialmente desde la población y desde la perspectiva de los críticos al gobierno, que ya estaba desprestigiado, el gobierno estaba totalmente corrupto. Estaba totalmente corrupto, ¿por qué? Porque para todos lo que se veía era que un personaje como Rasputín, que además tenía una especie de doble vida, ¿no? O sea, Rasputín por un lado efectivamente era un sanador, un místico, pero por otro lado era un personaje que tenía una vida licenciosa. Es decir, era un personaje propenso a los excesos vinculados al sexo, vinculados al licor. Para decirlo de alguna forma, Rasputín podía estar hoy día tratando de curar al zar de un ataque de hemofilia, y al día siguiente podía estar pues en una orgía con las mujeres de muchos de los colaboradores del zar. O podía estar pues tirado, digamos, luego de una parranda de varios días con otras personas. Entonces, esa imagen se proyectaba hacia afuera, ¿no? Porque en esa época, al igual que hoy día, la gente se enteraba de esos temas. Entonces, para mucha parte de la población, la familia estaba corrupta. La prensa de la época muchas veces hacía caricaturas en las cuales Rasputín hacía el amor con la zarina mientras el zar estaba en el jardín. O sea, se burlaban incluso ya de la familia imperial. Y el efecto que tuvo todo eso fue que abonó más el desprestigio del zar, que sería catastrófico en el momento del estallido de la revolución. Bueno, otra de las causas de la Revolución Rusa vino a ser la crisis que se generó en el país debido a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que Rusia intervino en la Primera Guerra Mundial como parte del bloque de los aliados, es decir, luchó frente a Francia e Inglaterra. Sin embargo, rápidamente sus ejércitos fueron derrotados por los alemanes, tanto en la batalla de los lagos Masurianos como en la batalla de Tannenberg. Así que ya desde 1916, el ejército ruso estaba estacionado en la frontera, había sido militarmente derrotado, pero el zar se negaba a firmar la paz. ¿Cuál era la consecuencia de esa situación? Que el invierno, las condiciones de vida, la falta de alimentos, comenzaba a traer víctimas dentro del ejército. O sea, el ejército estaba estacionado, pero estaba enfrentando el frío, el hambre, las condiciones de salubridad inexistentes. Consecuencia, día a día había decenas de muertos. Y obviamente las noticias de las bajas, no producto de la guerra, sino producto de la indecisión del régimen, llegaban a las ciudades del país, generando un mayor descontento hacia el régimen, porque obviamente nadie quería ver una lista en la cual aparecía el nombre de su esposo, de su hijo, de su hermano, muerto no ni siquiera en el campo de batalla, sino muerto en la frontera, mientras esperaba que se tomara alguna decisión, padeciendo frío, hambre o alguna enfermedad. La guerra además había tenido el efecto de generar una profunda crisis económica en el país. Falta de alimentos, aumento de los precios, acaparamiento, etc. Otra de las causas era ya la histórica situación de pobreza y explotación de la clase obrera y campesina del país. Rusia era el país más poblado de toda Europa,
y un 80% de la población eran campesinos que vivían en las zonas rurales en extrema pobreza. También había una pequeña élite de trabajadores obreros que laboraban en las nacientes industrias que habían surgido en algunas ciudades, como por ejemplo Sebastopol. Y luego también otra de las causas fue la intensa actividad desarrollada por las organizaciones socialistas. Rusia había experimentado desde el año 1905, cuando fracasó la Revolución Liberal, la aparición de decenas de partidos políticos de corte socialistas. Los mencheviques, los bolcheviques, los revolucionarios, las cuadrillas rojas, es decir, había una infinidad de pequeños partidos políticos de diversos nombres que todos formaban parte de lo que hoy día llamaríamos el ala socialista. Bueno, y ese es el contexto en el cual van a llegar los acontecimientos. A inicio del año 1917, estalla un conjunto de huelgas en todo el país, pero especialmente en San Petersburgo. ¿Por qué San Petersburgo? Porque San Petersburgo era la ciudad más industrializada de todo el país, es decir, era la ciudad en la cual había la mayor cantidad de trabajadores obreros. Estalla la huelga, el gobierno manda en este caso al ejército para romper en este caso la huelga, se genera un enfrentamiento que, digamos, a su vez trae decenas de muertos. El 11 de febrero del año 1917 se produce lo que se conoce como la insurrección de San Petersburgo, que genera decenas de muertos. Ante esa situación, el gobierno del zar colapsa. Es un proceso gradual. Recién el día 15 de marzo, el zar va a abdicar. Es decir, el zar firma su renuncia al trono. Se desea nombrar a un aristócrata familiar del zar a que tome el poder, pero este se niega. Así que en ese momento el poder pasa a la Duma. ¿Qué cosa era la Duma? La Duma era el parlamento. Es decir, era algo así como una especie de asamblea de representantes de la sociedad rusa. Entonces la asamblea va a tomar el poder, con lo cual Rusia se convierte en una república. Y elige un presidente, que va a ser el señor Alejandro Kerensky, un partidario de uno de los grupos socialistas conocidos como los mencheviques. Así que se instaura el gobierno de Kerensky, el gobierno de los mencheviques, conocidos como la minoría o los socialistas moderados. Cuando Kerensky llega al poder, sin embargo, también van a llegar al poder otros grupos socialistas, entre ellos los conocidos como los bolcheviques. La palabra bolchevique significa mayoría, pero los bolcheviques a su vez son, parece raro, ¿no? Son la minoría dentro del parlamento en esos momentos, o sea, dentro de la Duma. Entonces, lo que va a ocurrir es que Kerensky gobierna como presidente, pero el parlamento está totalmente dividido. Se comienzan a dar debates, conflictos entre mencheviques, bolcheviques y otros grupos socialistas mucho más pequeños. Sin embargo, la llegada de Kerensky al poder, para muchos, genera un clima de esperanza. ¿Por qué? Porque para muchos la llegada de Kerensky significa la posibilidad de que Rusia salga de la situación de crisis en la cual se encuentra. Todo el mundo espera que Kerensky, sobre todo, ponga fin a la guerra. Sin embargo, esto no va a ocurrir. Kerensky se va a orientar sobre todo a realizar tareas políticas como la propuesta de una reforma, pero va a mantener al ejército en pie y se va a negar a firmar una paz con los alemanes.
¿Qué es lo que va a ocurrir en los meses siguientes? El gobierno de Kerensky se va convirtiendo en un gobierno impopular. Se hace un gobierno impopular. Así que hacia agosto del año 1917, la situación del país vuelve a ser crítica. Nuevamente hay descontento, manifestaciones, y es el momento en el cual los bolcheviques comienzan a realizar una serie de acciones para sacar del poder a los mencheviques. Especialmente están haciendo los preparativos para que su principal líder, Lenin, vuelva al país, ya que en esos momentos se encontraba en Suiza. Cuando Lenin regresa al país, se va a poner a la cabeza de un levantamiento general que se va a desarrollar en octubre del año 1917. Los bolcheviques, es decir, la mayoría socialista del país, se va a levantar contra el régimen de Kerensky, lo van a derrocar, van a tomar el poder y van a establecer una nueva etapa de la revolución que se conoce como la revolución bolchevique. En este momento, los bolcheviques van a tomar varias decisiones. La primera de ellas es poner fin a la guerra mediante la firma del Tratado de Brest-Litovsk con los alemanes el año 1918. La segunda medida va a ser la nacionalización de las tierras y las fábricas, la abolición de la propiedad privada, la nacionalización de los bancos y el comercio. Pero van a tener que enfrentar el levantamiento de los sectores que son partidarios del zar y son partidarios sobre todo del retorno del antiguo régimen. Eso va a dar origen a una guerra civil entre el Ejército Rojo y el Ejército Blanco entre 1917 y 1921. Guerra durante la cual en un primer momento va a ser fusilado el zar y toda su familia, por orden de Lenin, para evitar que el zar fuera liberado y fuera usado como un símbolo contra el gobierno bolchevique. Posteriormente, como sabemos, Lenin va a fallecer en el año 1924. Previamente, la Unión Soviética nace como entidad política, ya que hasta el año 22 era Rusia. En 1922 se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La palabra soviet significa comité, que es la forma de gobierno que se adopta en el país. Es decir, el país está gobernado por comités. Hay un pequeño comité en cada distrito, en cada provincia, en cada departamento, en cada región, y finalmente el gran comité general del país que está dirigido por el propio Lenin. Lenin muere el año 1924 y va a ser sucedido por el secretario general del partido, que es Joseph Stalin, que posteriormente se va a convertir en el más poderoso de los líderes y va a tener el control del país a lo largo de varias décadas. Y varios de los primeros líderes que habían acompañado a Lenin, como el caso, por ejemplo, de Trotsky, quien había dirigido el Ejército Rojo durante la Guerra Civil, incluso van a ser asesinados, ¿no? Trotsky va a ser asesinado, por ejemplo, en México durante su exilio. Bueno, ese es el desarrollo de la Revolución Rusa, uno de los procesos políticos más importantes del siglo XX. Bueno, vamos a ver ahora otro tema, que es la crisis del capitalismo. La crisis del capitalismo. A ver, vamos a empezar aquí, a ver, tal vez con una pregunta, a ver, para distender un poco la clase. ¿Qué se entiende por capitalismo? Y a qué se conoce como los locos años 20? A ver, señores, ¿qué es capitalismo y a qué se conoce como los locos años 20? ¿Nada?
¿No saben qué es capitalismo? ¿No sabe a qué se denominó en su momento los locos años 20? A ver, el capitalismo es un sistema económico, como ustedes saben. Es un sistema económico que surgió en el siglo XVI en Europa y que fundamentalmente es un régimen económico en el cual la economía es una economía abierta, es una economía que fundamentalmente lo que busca es el desarrollo y la acumulación de capital, es decir, de ganancia, pero que además también genera una gran injusticia, en la medida en que hay muchos obviamente que se enriquecen y hay muchos otros que no lo hacen y obviamente se colocan en una situación de pobreza. Bueno, en términos generales podríamos decir eso, pues, del capitalismo. Además, el capitalismo está asociado primero al comercio y luego a la industria. Ahora, los locos años 20, ¿qué cosas son? Los locos años 20 son justamente los años que van de 1920 a 1929, que fueron un momento de gran prosperidad, sobre todo en Estados Unidos. Es decir, la década posterior a la culminación de la Primera Guerra Mundial fue una época de gran prosperidad en los Estados Unidos. ¿Ya? Esos son los locos años 20. Pero a ver, vamos a explicar ahora entonces. Yo lo que quería era un poco plantear una pregunta, pero ahora sí vamos a la explicación concreta. Vamos a hablar aquí de la gran crisis del capitalismo ocurrida en octubre del año 1929. Es lo que se conoce como el crack del año 1929. Fue la primera gran crisis del sistema capitalista. Antecedentes: el gran desarrollo económico de los Estados Unidos y la prosperidad que se vivía en ese país en los años 20. ¿Qué significa esto? Que a inicios del siglo XX, los Estados Unidos se habían convertido en la primera potencia económica del mundo. Estados Unidos tenía una floreciente industria que exportaba millones de mercancías a todos los países del mundo y que generaba grandes ganancias para ese país. En segundo lugar, Estados Unidos era y es uno de los países más grandes de todo el mundo en términos territoriales y que cuenta con una gran cantidad de recursos de todo tipo. Además, también tiene una población relativamente grande y ya la tenía, digamos, en esos momentos. Pero luego de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos experimenta una mayor prosperidad, sobre todo porque, a diferencia de los países europeos que han padecido los efectos de la guerra, y muchas ciudades de Europa están destruidas, en el caso de Estados Unidos esto no ha ocurrido. Así que los años 20 son años de prosperidad en Estados Unidos, son años en los cuales eh, todos tienen empleo, todos tienen salarios, la gente goza de vacaciones. Es muy frecuente que las familias pues tomen un automóvil que es propio y salgan de paseo a conocer algún lugar del país. Prácticamente no existe pobreza en el país, todos tienen propiedad, tienen casas, tienen haciendas. Es un país donde el capitalismo ha logrado generar una floreciente prosperidad prácticamente para todas las personas. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que en octubre del año 1929 eso va a llegar a su fin de manera repentina, con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, que es el crack del año 29. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, tres causas. La primera de ellas es la especulación financiera que en esos momentos existe en el país y en el mundo. ¿Qué significa esto? Que en aquella época, a diferencia de hoy, la economía funciona de otra manera. Por ejemplo, la bolsa de valores, como ustedes saben, es una especie de mercado en el cual se compran y se venden empresas de todo tipo a través de las acciones que representan el valor de esas empresas.
Pero sabemos que en la bolsa las empresas se venden a precios que dependen mucho de cómo se van a comportar esas empresas en el futuro. Es decir, yo puedo tener hoy día, por ejemplo, una empresa que fundamentalmente fabrica un nuevo tipo, digamos, de gaseosa. Entonces, puede ser que mucha gente considere que esa gaseosa va a ser el próximo año la gaseosa de mayor consumo en el Perú, que va a desplazar totalmente el consumo de Inca Kola, de Coca-Cola y de otras gaseosas. Por lo tanto, si yo llevo a la bolsa a mi empresa, las acciones de mi empresa probablemente van a valer mucho más de lo que realmente valen, porque la gente va a estar dispuesta a pagar mucho más de lo que realmente vale hoy, porque la gente cree que el próximo año, al venderse más gaseosas, que es lo que mi empresa produce, mi empresa va a valer muchísimo más y por lo tanto, ellos en el fondo están haciendo una inversión, porque consideran que si ahora van a pagar uno, ese uno se va a convertir en 3, 4, 5 el próximo año y van a ganar. Eso se conoce como especulación financiera. Así funciona la economía antes y ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que antes la especulación no tenía ningún tipo de control. Hoy día la especulación financiera tiene controles, ¿no? Las empresas son empresas que tienen que constituirse legalmente, tienen que ser públicos sus reportes en términos de sus ventas anuales para que eso sea información que obviamente la gente que quiere comprarla conozca y pueda tomar decisiones más informadas. Y así, digamos, hay un montón de criterios por los cuales hoy día, si bien existe la especulación, porque así funciona la economía, sin embargo es una especulación que tiene controles. Bueno, en 1929 eso no existía. Así que la especulación era totalmente libre y muchas empresas realmente estaban sobrevaloradas. En segundo lugar estaba el tema de la sobreproducción industrial. Es decir, la industria estaba produciendo más de lo que el mercado podía consumir, lo cual estaba generando que buena parte de la producción no se vendiera. Y eso a su vez generaba que las empresas comenzaban a paralizar sus actividades, posteriormente se veían obligadas a cerrar y eso significaba despidos. Y en tercer lugar está la crisis del modelo liberal. Es decir, la economía funcionaba sin ningún tipo de control. Como ustedes saben, hoy día existen instituciones que regulan y controlan la economía, incluso en una economía de corte liberal. Existe el Banco Central de Reserva, que supervisa y controla la emisión monetaria, pero que también el tipo de cambio. Existe la Superintendencia de Banca y Seguros, que supervisa a los bancos, a las financieras, a las cooperativas, a todas las instituciones crediticias. En esa época no existían estas instituciones, con lo cual en realidad la economía funcionaba de acuerdo a sus propias reglas, que eran las reglas del mercado, es decir, las reglas del comprador y las reglas del vendedor. Es lo que se conocía como la mano invisible, ¿no? Entonces, en ese contexto es que va a ocurrir que en octubre del año 1929, las acciones de las más importantes empresas en la Bolsa de Valores de Nueva York se desplomen. Es decir, el día 23 las acciones valían 100, el día 24 las acciones valen 1. ¿Qué es lo que va a ocurrir inmediatamente? Que la gente va a intentar retirar sus ahorros, pero los bancos no pueden devolver esos ahorros porque el dinero que han recibido de los ahorristas es el dinero que ellos prestan a las empresas para que realicen sus actividades.
Empresas que en estos momentos han quebrado y no pueden pagar esos ahorros. Entonces se va a dar una especie de efecto dominó. La economía entra en crisis y colapsa totalmente. Es decir, la economía norteamericana se desploma en pocos meses. Las consecuencias: se inicia una etapa de la historia norteamericana conocida como la Gran Depresión, que es una época caracterizada por la quiebra de bancos y fábricas. Se calculan que en Estados Unidos más o menos quiebran 2.000 bancos. Estamos hablando de bancos pequeños, porque en esa época buena parte de la banca era banca pequeña. El 40% de los trabajadores están desempleados. Bueno, para el Perú eso no sería un problema, pero estamos hablando de la economía norteamericana. La moneda se devalúa totalmente, pero sobre todo tiene un efecto sobre la economía mundial, porque el crecimiento norteamericano era un crecimiento económico que se había basado en la gran demanda de materias primas de otros países. Así que la crisis se va a sentir en esos otros países, como era el caso del Perú. Recuerden ustedes, la caída del régimen de Leguía tiene que ver con la crisis del año 29. Entonces, la Gran Depresión es un colapso total de la economía norteamericana. Sin embargo, nada dura para siempre, como dice la canción, y en 1933 llega al poder, bueno, el 32 llega al poder el presidente Roosevelt, quien inmediatamente pone en práctica un conjunto de medidas que gradualmente van a permitir que la economía norteamericana se recomponga y nuevamente entre en un camino hacia el crecimiento. Esas medidas se conocen como el Nuevo Tratado o el New Deal, que básicamente son medidas económicas basadas en las ideas del economista inglés John Maynard Keynes, el padre del enfoque institucional. Esas medidas plantean, primero, una mayor intervención por parte del Estado en la economía a través de instituciones de regulación. Se crea, por ejemplo, la Reserva Federal, que es una oficina en Estados Unidos equivalente a lo que aquí sería el Banco Central de Reserva. Se crea la Oficina Nacional de Impuestos, una poderosa institución en Estados Unidos que le cobra impuestos a todo el mundo. Ustedes saben que en Estados Unidos lo que la gente más miedo le tiene es a no pagar impuestos. Incluso uno se puede haber olvidado de pagar impuestos porque se me pasó, que no me acordaba. Son multas pues así gigantescas, ¿no? La primera preocupación que tienen en Estados Unidos las personas es pagar sus impuestos al día. Para eso se crea la Oficina Nacional de Impuestos. Y luego el Estado comienza a invertir una gran cantidad de dinero en diversas obras para dar empleo y para generar demandas sobre la industria. Comienzan a construirse carreteras, comienzan a construirse estadios, represas. Es la época en la cual se construye la represa Hoover, que es la represa más grande del mundo, o era la represa más grande del mundo en ese momento. Entonces se construyen carreteras, caminos, aeropuertos, puentes, represas hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Todo eso genera miles de empleos, genera demanda de materiales para la construcción. De alguna manera es como una especie de inyección de adrenalina, digamos, para que el enfermo reaccione. Y también se toman medidas para ayudar directamente a la población, como por ejemplo la creación del sistema de seguridad social, es decir, atención hospitalaria gratuita, seguro del desempleo, es decir, el pago de un ingreso mensual durante 6 meses a las personas que están desempleadas. Y luego también otras medidas, ¿no? Es la época en la cual, por ejemplo, se contrata a millones de personas para sembrar árboles. Se calcula que en Estados Unidos en esa época se siembran 60 millones de árboles en caminos, en ciudades, se reforestan muchas áreas. Por eso que ustedes habrán visto que en Estados Unidos, cuando ven a veces las películas, no sé si les ha llamado la atención,
que en los pueblos, en las ciudades, siempre ven muchos árboles, ¿no? A veces en las avenidas tienen árboles, toda una avenida de 2 kilómetros llena de árboles, ¿no? O ven un pequeño pueblo rural en Estados Unidos, ven árboles, ¿no? Dentro de la ciudad o al costado. Esos árboles no son árboles que estaban ahí siempre, esos árboles se sembraron en algún momento. Y los árboles obviamente demoran en crecer años, ¿sí o no? En realidad, en el fondo, era una manera de darle empleo a la gente en un pequeño trabajo, ayudarla, pero con la perspectiva también de que querían cambiar un poco también la fisonomía de la geografía y del territorio norteamericano, ¿no? Es la época también en la cual el Estado, por ejemplo, comenzó a apoyar mucho la tarea de pintores, artistas. Se contrataron cerca de 6.000 pintores, escultores, artistas, cantantes, instrumentalistas, actores. El Estado les pagaba en esta época de crisis. ¿Para qué? Para que, en el caso de los pintores, les decían, bueno, les vamos a pagar el sueldo durante 2 años, pero cada 6 meses ustedes tienen que entregarme una pintura, ¿no? Entonces el pintor, que ya de por sí en una época de prosperidad no es alguien que tenga mucho dinero, pero ahora, digamos, en una época de depresión, donde era peor todavía, iba a tener un ingreso seguro durante 2 años y tenía que trabajar pintando 4 obras que se las tenía que donar al gobierno norteamericano. Obviamente el pintor no iba a hacer pues cualquier cosa, porque esa obra que iba a llevar su nombre probablemente iba a terminar en algún museo de algún pueblo de Estados Unidos, o en alguna calle de Estados Unidos, o en algún parque público de Estados Unidos, y nadie quería ver pues su nombre en una obra mal hecha, fea, ¿no? Entonces, obviamente el pintor se iba a esmerar en hacerlo mejor. Y gracias a eso es que en Estados Unidos, y eso también ustedes lo pueden ver a veces en las películas o el día que viajen, van a ver que en Estados Unidos hay pequeños pueblos de Estados Unidos y ven que en un parque hay una escultura de un pintor norteamericano famoso, que nosotros no conocemos porque obviamente no conocemos a los pintores norteamericanos famosos y ni siquiera conocemos a los peruanos, ¿no? Pero, por ejemplo, quien trabajó de esa manera, y que sí es un pintor muy conocido en el mundo, fue Jackson Pollock, ¿no? El creador de esta técnica de pintura que consiste en el goteo, ¿no? No sé si han visto estas pinturas que parecen que el pintor agarró como un niño y chisgueteó, digamos, diversos colores sobre un lienzo. Ya, eso lo inventó un pintor norteamericano llamado Jackson Pollock. Él trabajó durante mucho tiempo, durante la época del New Deal, con el apoyo que le dio el gobierno norteamericano como una subvención para mantenerse en esta época de crisis. Pero vean cómo los norteamericanos inventaron muchas cosas para poder ayudar a su población, no solamente a los pobres, pobres, por decirlo así, sino también incluso a las clases medias o a los sectores vinculados al arte, ¿no? Es interesante. Bueno, pero todo eso fue el New Deal implementado por el presidente Roosevelt. Y gracias a eso, Estados Unidos logró gradualmente salir de esa situación a la cual había llegado. El fascismo, señores, vamos ahora al fascismo. El fascismo es uno de los fenómenos más complejos que experimentó el mundo en los años 20, 30 y 40 del siglo pasado. El fascismo es el nombre que se le da a los movimientos, partidos políticos o personajes que tienen una ideología de tipo totalitaria. ¿Ya? ¿Qué cosa es una ideología totalitaria? Es decir, es una ideología en la cual esa persona, esa institución, ese partido político, lo que busca es controlar y dominar la sociedad. Controlar y dominar todas las esferas de la sociedad. Busca dominar la cultura, el arte, la política, la economía, las ideas, la educación, la religión. Por eso que se llama totalitaria. El totalitarismo es un intento por controlar todos los aspectos de la sociedad. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las causas del surgimiento de estas ideologías totalitarias? Ahora se llaman, profesor, ¿pero por qué se llama fascismo?
Se llama fascismo porque la primera de esas ideologías totalitarias que surgió justamente fue el fascismo italiano. Pero luego esto fue asumido por otros grupos conocidos como los nazis en Alemania o como los de la Falange en España. ¿Ya? Entonces, en ese sentido hay casi como una equivalencia entre fascismo y totalitarismo. Yo diría que incluso es mejor utilizar totalitarismo porque fascismo es el nombre específico de un movimiento totalitario, pero hay varios tipos de movimientos totalitarios. Pero bueno, ¿cuáles fueron las causas del surgimiento del fascismo o del totalitarismo? Por ejemplo, el rechazo al Tratado de Versalles del año 1919. El Tratado de Versalles del año 1929 había impuesto sanciones y castigos demasiado drásticos a los alemanes. Eso generó un gran resentimiento entre los alemanes, que es lo que explica el apoyo que le iban a brindar en los años 20 y 30 a los diversos políticos que ofrecían desconocer ese tratado y rearmar a Alemania. Así, por ejemplo, Adolfo Hitler y los nazis lograrían el apoyo popular. La otra causa vino a ser la crisis posterior a la Primera Guerra Mundial, que generó que toda Europa estuviera devastada durante los primeros años de la década del 20. 1920, 21, 22, 23, 24 son años de gran pobreza, destrucción y falta de empleo en Europa. A partir del año 24, Europa se comienza a levantar de sus escombros. La economía europea comienza nuevamente a crecer. Hay ciudades como Berlín que se convierten en grandes centros culturales. Parece que el recuerdo de la guerra queda atrás. Europa aparentemente comienza a generar prosperidad. Año 25, 26, 27, 28, pero en eso llega el crack del 29, que en Europa va a tener efectos también catastróficos. Sobre todo porque gran parte de las empresas y los capitales norteamericanos en Europa se van a retirar. Entonces, a partir del 29, Europa entra nuevamente en una fase de crisis. Ahí entonces está otra de las causas de la llegada al poder de los fascismos o de los totalitarismos. ¿Cuáles son las características de esos movimientos? Bueno, por un lado son totalitarios. Es decir, como ya expliqué, son movimientos que lo que buscan es controlar todas las esferas de la sociedad. Tener el control de la educación de la gente, de la religión, tener el control de la economía, de la política, tener el control de la cultura, incluso hasta regulan los matrimonios. ¿Quién se puede casar con quién? ¿Qué tipo de matrimonios están prohibidos? Eso es un totalitarismo. En segundo lugar, son antiliberales, por obvias razones, ¿no? Porque el liberalismo fundamentalmente defiende los derechos de los individuos, la libertad de prensa, la libertad de propiedad, la libre actuación política. Todos esos son principios que cuestionan los totalitarismos. Son anticomunistas porque para el fascismo el comunismo es un movimiento que va contra los grandes valores que ellos defienden, especialmente la nación. Para los fascistas, los comunistas no respetan a la nación. Por ejemplo, según los fascistas, los comunistas son capaces de apoyar al enemigo durante una guerra. Y la otra característica es que son ultranacionalistas, es decir, exacerban los valores nacionales. Los movimientos fascistas y totalitaristas sobrevaloran el territorio, los símbolos patrios, la cultura nacional, los ejércitos, todo aquello que esté vinculado a la nación, como es el caso, por ejemplo, de los nazis y de los comunistas. Tenemos aquí algunos de los más importantes movimientos totalitarios o fascistas. El primero es el fascismo italiano. Fue creado por Benito Mussolini en el año 1921 con el nombre de Partido Nacional Fascista. Benito Mussolini fue soldado durante la Primera Guerra Mundial. Cuando él retorna luego de la guerra, se convierte en periodista y comienza a ser conocido sobre todo por su verbo bastante duro,
comienza a tener una gran cantidad de seguidores y en 1922 va a lograr disolver una huelga convocada por la izquierda con un grupo paramilitar que lo apoya, conocido como los Camisas Negras. Luego van a organizar una marcha sobre la ciudad de Roma y van a presionar al rey Víctor Manuel III a que nombre a Mussolini primer ministro. De esa manera, los fascistas llegan al poder. Inmediatamente, los fascistas ya en el poder realizan una serie de medidas, comienzan a nacionalizar la industria, rearmar el ejército, suprimen los partidos políticos de otro tipo mediante la llamada ley Rocco, así que el único partido legal en Italia es el Partido Nacional Fascista. Suscriben un acuerdo con el Vaticano que se conoce como el Concordato de Letrán, mediante la cual le dan una serie de concesiones a la Iglesia Católica. Y luego, para rememorar lo que había sido el Imperio Romano, Mussolini decide invadir el África, las zonas de Etiopía y en Europa la zona de Albania. Ambas campañas militares van a generar genocidios en esos pueblos, pero también van a ser un fracaso que demuestra que en realidad el fascismo italiano era sobre todo simbólico, pero en la práctica realmente no tenía gran poder. Luego está el tema del nazismo. En el caso de Alemania, hay que recordar que Adolfo Hitler había peleado durante la Primera Guerra Mundial, había llegado a ser reconocido por su valor, había ganado la Cruz de Hierro, luego había sido herido durante la Guerra de las Trincheras y había sido enviado a un hospital donde durante su recuperación se entera de que Alemania había perdido el conflicto. A partir de esto, él va a pasar mucho tiempo desempleado, luego va a encontrar empleo como oficial o como miembro de la policía de Múnich. Se le va a encargar vigilar las acciones de una organización política cuyos miembros se reunían en un bar, que eran conocidos como el partido nazi. Luego él va a comenzar a simpatizar con estos políticos, se va a unir a ellos y poco a poco va a lograr convertirse en el líder de ese movimiento debido pues a su gran capacidad de oratoria. Lo cierto es que los nazis ya existen como partido antes de la llegada de Hitler, pero con la llegada de Hitler, los nazis se convierten en un movimiento de masas que comienzan a tener una gran cantidad de seguidores. Debido a esto, en 1923, Hitler y sus partidarios organizan un intento de golpe de Estado, conocido como el Putsch de Múnich, pero fracasan. Van a ser detenidos, van a ser juzgados y van a ser condenados a la cárcel. Hitler va a pasar varios meses en la cárcel, pero ya para ese momento se había convertido en un personaje popular en Alemania, que gozaba sobre todo del apoyo de los sectores conservadores y de la derecha alemana, y que contaba también con un grupo armado conocido como los Camisas Pardas, que lo apoyaba. Durante su estancia en la cárcel debe escribir un libro llamado Mein Kampf, Mi lucha, un libro en el cual plantea algunas de sus ideas sobre lo que significa el futuro de Alemania. En primer lugar, su doctrina antisemita, es decir, para él los judíos son los responsables de todos los males de Alemania. En segundo lugar, el pangermanismo, es decir, el pueblo alemán vive más allá de las fronteras de Alemania. Esto significa que hay alemanes que viven en Austria, en Suiza, en Polonia, en Checoslovaquia. Así que Alemania tiene el derecho a ocupar esos territorios. Y tercero, en el mundo hay países viejos y países jóvenes. Alemania es un país joven y por lo tanto tiene derecho a tierras, tiene derecho a un espacio vital.
son los principios del nazismo. ¿Cómo Hitler y los nazis llegan al poder? Primero, ellos participan en elecciones, ¿ya? Participan en las elecciones del año 24, después que sale de la cárcel, inmediatamente participan en las elecciones, no tiene éxito. Luego participan en las elecciones del año 28, tampoco tienen éxito. Pero luego de la crisis del año 29, todo lo que decía Hitler y que parecían locuras, ahora parecen ser verdades. Así que en las elecciones del año 32, el partido nazi logra un éxito electoral y simplemente el partido tiene el control del parlamento. Un año después, Hitler obtiene el cargo de canciller. Poco tiempo después, se incendia el parlamento alemán y eso lleva a Hitler a suprimir a los partidos políticos, a cerrar el parlamento y a tomar directamente el control de todo el Estado alemán. Y 2 años después se dictan las leyes contra los judíos, que se conocen como las leyes de Nuremberg del año 1935, que entre otras cosas, por ejemplo, establecen que está prohibido los matrimonios entre alemanes y judíos. Y otras cosas que luego se van a implementar ya durante la guerra. El otro fascismo es el soviético, el llamado estalinismo. Joseph Stalin, como ustedes saben, llegó al poder luego de la muerte de Lenin. Se mantuvo en el poder a lo largo de prácticamente 3 décadas. Y a lo largo de este régimen, él sojuzgó totalmente a su país mediante la aplicación de los llamados planes quinquenales. ¿Qué cosa era un plan quinquenal? Es decir, el Estado se colocaba una meta. Estamos en el año 24. Bueno, para el año 29 tenemos que producir 1.000 millones de toneladas de trigo, 5.000 millones de toneladas de acero. Bueno, ya, esa es la meta, ese es el plan quinquenal. Ahora, para lograr eso se tenía que hacer cualquier cosa. Si había que dejar de dar de alimentar a las personas para lograr la meta de producción de trigo, se dejaba de hacerlo. Y la gente se moría, se moría. Como ocurrió en los años 30, en la zona de Ucrania, esta zona que hoy día es tan conocida por la guerra. Ucrania en esos momentos era parte de la Unión Soviética. Ucrania era la zona donde se producía la mayor cantidad de trigo. Para 1930 el plan quinquenal no se estaba logrando, así que el régimen de Stalin decidió requisar la totalidad de la producción de trigo de toda Ucrania. Es decir, se le quitó a toda la gente todo el trigo que tuviese, todo, el que hubiese cultivado, el que hubiese cultivado para vender, el que tenía para comer, todo. ¿Qué es lo que ocurrió? Entre 1930 y 1933, en Ucrania murieron 3 millones de personas de hambre. Bueno, ese es un ejemplo, pero cosas similares pasaron durante el régimen de Stalin. Es decir, matanzas, genocidios. Y obviamente Stalin tenía un control total de la población, de la sociedad. Las famosas purgas. O sea, cada cierto tiempo, todo el personal que apoyaba a Stalin era detenido, acusado de traición y fusilado. ¿Por qué él hacía eso? Porque quería evitar que sus colaboradores ganaran protagonismo, poder y lo traicionaran. Así que lo que él hacía era se adelantaba, los acusaba de traición, había testigos, una serie de cosas que se fabricaban y los fusilaba. Así que fue una época terrible para la Unión Soviética. Y el otro totalitarismo es el falangismo. La Falange fue una organización conocida como las Juntas de Ofensiva Nacional, creadas en el año 1934, que era una organización de carácter conservadora, procatólica,
formada por trabajadores, clases medias y aristócratas, que eran opuestos a cualquier forma de cambio radical republicano o socialista. Va a ser la base del apoyo de Francisco Franco. En el caso de España va a ocurrir una cosa un poco más dramática que en otros casos. En 1936 va a estallar una guerra civil entre el gobierno en esos momentos, que es el gobierno de los republicanos, y los rebeldes, que son los nacionalistas, que están formados fundamentalmente por el ejército, dirigido por el general Franco. Sin embargo, detrás de estos dos bandos hay otros actores. Los republicanos están apoyados por los socialistas, los anarquistas y los liberales, y también por un conjunto de extranjeros que llegan a España para luchar. A su vez están apoyados por la Unión Soviética y Francia. Los nacionalistas, es decir, una parte del ejército dirigida por Franco, que además son falangistas, están apoyados por la Iglesia, por la aristocracia, por los partidarios de la monarquía, por el ejército, por las falanges, y en el extranjero están apoyados por Alemania y por Italia, que son dos países totalitarios. La guerra civil es una guerra cruenta, es una guerra en la cual incluso participan ejércitos extranjeros. Los alemanes mandan armas, mandan contingentes, los rusos también lo hacen así. Ocurren hechos dramáticos como el bombardeo de la ciudad de Guernica por la aviación alemana, algo que va a ser motivo para una de las más importantes pinturas de Pablo Picasso. Pero la guerra finalmente termina con la derrota de los republicanos el año 39 y la llegada al poder de los nacionalistas dirigidos por Francisco Franco, quien va a establecer desde 1939 hasta 1975, hasta el día de su muerte, un régimen conservador, totalitario en España, pro-católico. Es el régimen más conservador de toda Europa. Miren, era tan conservador que España fue el primer país donde las películas no tenían subtítulos, sino que eran dobladas, es decir, eran traducidas, bueno, ustedes saben qué cosa es el doblaje, ¿no? Pero eran dobladas no en un lenguaje neutro. Si ustedes escuchan una serie norteamericana que ha sido doblada, la escuchan en castellano. Pero si ustedes se han dado cuenta, ese castellano es un castellano que no tiene ningún dejo. O sea, ese castellano ese castellano es irreal, porque ese castellano no es ni el peruano, ni el español, ni el mexicano, ni el argentino, ni el colombiano. Por eso es un castellano artificial para, obviamente, que cualquiera lo puede escuchar con agrado, sin notar, pues, el dejo, digamos, de algún otro país. Pero los españoles traducían las películas norteamericanas al castellano, pero al castellano de los españoles, ¿no? Entonces ustedes podían ver de repente una película sobre los vaqueros, o una película de naves espaciales, o podían ver la Guerra de las Galaxias, y los personajes pues hablaban como gallegos, ¿no? Hostia, estáis aquí y no sé qué cosa, ¿no? Tal vez alguna vez han escuchado, ¿no? Porque a veces se ven, cuando se ven películas españolas, como están viendo a veces ahí los personajes de una película y ven una película que ustedes han visto, pero doblada para los españoles, ¿cómo hablan, no? Hablan como ellos, como los españoles. Pero hasta ese punto un poco curioso llegaba el conservadurismo del fascismo, del totalitarismo, del falangismo, en este caso español. Bueno, luego todo eso ha cambiado, obviamente. Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue la guerra más importante que hasta el día de hoy ha ocurrido, la más sangrienta, la más devastadora, entre 1939 y 1945. Los bloques que se enfrentaron, por un lado, las llamadas potencias del eje, las potencias totalitarias, Alemania, Italia y Japón, y por otro lado, los llamados aliados, las democracias, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora, aquí hay que hacer una precisión. Dirán ustedes, profesor, pero la Unión Soviética es totalitaria. Efectivamente, la Unión Soviética en un primer momento mantuvo relaciones con Alemania. Incluso invadió Polonia, como vamos a ver.
pero luego Alemania la ataca. Entonces la Unión Soviética se pasa al bando de los aliados. Y los aliados son pragmáticos, saben que la Unión Soviética es totalitaria, pero la necesitan para derrotar a los alemanes. Así que ahí hay, digamos, algo un poco disonante, pero la realidad es así. ¿Cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Primero, la política expansionista de las potencias del eje. Las potencias del eje en los años 30 trataban de expandirse. Por ejemplo, los japoneses invadieron Manchuria, en China. Por ejemplo, los italianos invadieron Abisinia. Por ejemplo, los alemanes invadieron Austria, Checoslovaquia. Entonces, antes de la guerra, las potencias del eje se están expandiendo. Segunda causa, el revanchismo de los alemanes. Los alemanes están descontentos por la firma del Tratado de Versalles. Los alemanes se rearman. Los alemanes quieren derrotar a los franceses. Los alemanes no quieren pagar la indemnización de guerra. Los alemanes desconocen el Tratado de Versalles. Eso es revanchismo. Tercero, la Sociedad de Naciones, que había sido creada para evitar una posible guerra, como había sido la Primera Guerra Mundial, no va a poder cumplir con ese objetivo. No va a poder, por ejemplo, evitar que Alemania invada Austria. No va a poder evitar que los japoneses invadan Manchuria. No va a poder evitar que los italianos invadan Abisinia. Así que la Sociedad de Naciones va a fracasar. No va a poder evitar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se dan los acontecimientos? El 1 de septiembre del año 1939, el ejército alemán invade Polonia. Es el inicio de la guerra. 3 días después, el ejército soviético también invade Polonia por el oriente. Un mes después, Polonia ha sido derrotada. Una parte está ocupada por Alemania, una parte está ocupada por la Unión Soviética. En esos momentos, Alemania y la Unión Soviética tienen un pacto de no agresión, el pacto Ribbentrop-Molotov. Es decir, han establecido que en caso estén en conflicto, ellos no se van a atacar. Así que en esos momentos respetan su acuerdo. Cuando Polonia fue invadida por los alemanes, obviamente ingleses y franceses le declaran la guerra a Alemania, porque Polonia es aliada de los ingleses y los franceses. Sin embargo, inmediatamente los alemanes invaden Francia y en mayo del año 1940 Francia ha sido ocupada. Para humillación de los franceses, Hitler exige que la rendición de los franceses se realice en el mismo vagón de tren donde los alemanes habían sido obligados a firmar el armisticio de Compiègne, que fue el punto final de la participación alemana en la Primera Guerra Mundial. De ahí datan las famosas fotos y filmaciones de Hitler paseando por las calles de París, visitando la Torre Eiffel, paseando por debajo del Arco del Triunfo. Es decir, Hitler había llegado a París. Muchos dicen que fue el momento más feliz de su vida. Imagínense, ¿no? Al soldado del año 19 que recibe la noticia de que su país está derrotado en la Primera Guerra Mundial, al estadista que en 1940 está en la capital francesa, 21 años después, habiendo derrotado a los franceses. Bueno, los alemanes lo que hacen es dividir Francia en dos zonas. Una zona bajo ocupación alemana y una zona en el Mediterráneo libre, aunque en realidad es una Francia pro-nazi. Es lo que se conoce como el gobierno de Vichy, dirigido por el general Pétain, que tiene su sede en la ciudad de Vichy, por eso se llama gobierno de Vichy. En realidad lo que han hecho los alemanes es crear una Francia aparentemente libre que les permita comerciar con el mundo. Ya para este momento se había iniciado la llamada Batalla de Inglaterra.
porque ya los alemanes para ese momento tenían el control prácticamente de toda Europa, salvo los países neutrales como el caso de España, Portugal, pero toda Europa estaba bajo su control. Pero seguía su gran enemigo, Inglaterra, refugiado en su isla. Así que lo que los alemanes van a intentar es invadir Inglaterra, pero el primer paso es destruir a la aviación inglesa. Y para eso lo que van a hacer es bombardear las ciudades de Inglaterra y derrotar en el aire los aviones ingleses que salgan a defender. Esa es la idea. Eso se conoce como la batalla de Inglaterra. Resultado, por un lado, los alemanes bombardean muchas ciudades de Inglaterra con miles de muertos civiles. Ciudades como Liverpool, Manchester, Coventry. Miles de muertos, niños, mujeres, ancianos, hombres. Pero al final, los alemanes son derrotados. La aviación inglesa logra derrotar a la Luftwaffe alemana. A pesar que tienen menos aviones, a pesar que tienen menos pilotos, logran derrotarlos. ¿Cómo así? Porque los alemanes tienen un arma secreta, que es el radar. Han inventado un aparato que permite ubicar a los aviones enemigos a miles de kilómetros antes que lleguen a Inglaterra. ¿Qué ventaja les da? Que a pesar que tienen pocos aviones, pueden juntarlos y todos esos pueden atacar a los alemanes, porque saben por dónde vienen, a qué altura vienen y cuántos son. Esa es una ventaja estratégica. Y los alemanes no conocen, pero además tienen otra arma los ingleses. Los ingleses han logrado decodificar el sistema de transmisión de mensajes secretos de los alemanes, la famosa máquina Enigma. Así que los ingleses también tienen la ventaja de saber cuáles son las órdenes de los alemanes. Así es la guerra también se pelea en esos campos, la guerra también la pelean ingenieros, matemáticos, no la pelean solamente los soldados, porque los que decodifican, por ejemplo, la máquina Enigma son matemáticos. Bueno, luego la guerra también se pelea en el norte del África. Ingleses y alemanes italianos pelean en el África, sobre todo por los yacimientos petroleros. Una batalla que finalmente la van a ganar los ingleses dirigidos por el general Montgomery, la batalla del Alamein. Pero cuando los alemanes ven que no pueden invadir Inglaterra, deciden invadir la Unión Soviética. Se vuelcan sobre no es su aliado, sino es un país neutral. La idea es que los alemanes lleguen a los pozos petroleros rusos. Así que invaden la Unión Soviética, algo que va a ser un error, porque los alemanes van a ser derrotados en el frente ruso. Simultáneamente a esto, en el año 1941, en el mes de diciembre, los japoneses atacan la base norteamericana de Pearl Harbor. Destruyen una parte de la flota norteamericana. Pero los Estados Unidos salvan sus portaaviones y es así que logran enfrentarse a los japoneses en la batalla de Midway, el año 42. Es una batalla decisiva. Es una batalla en la cual los norteamericanos logran destruir 3 de los 4 portaaviones de Japón y eso pone a Japón a la defensiva. Si bien en los primeros meses de la guerra Japón había logrado invadir diversos lugares del Asia, sin embargo, a partir de la derrota de Midway, los japoneses están a la defensiva. El Ejército Rojo va a derrotar a los nazis en la batalla de Stalingrado, lo que ya marca la caída de la guerra por parte de los alemanes. Al igual también habían sido derrotados en el norte del África en la batalla del Alamein. En 1943 desembarcan en Sicilia, comienzan a invadir Italia. En 1944 los aliados desembarcan en Normandía, en las costas de Francia,
se inician las campañas finales contra los alemanes, que van a culminar en mayo del año 1945, cuando los soviéticos tomen Berlín. Previamente hubo dos conferencias, la de Yalta y la de Potsdam, que fueron conferencias en las cuales se establecieron los términos de la finalización de la guerra. Por ejemplo, ahí se estableció que a Alemania se le iba a exigir la rendición incondicional y que además los líderes políticos de los países derrotados iban a ser sometidos a juicio. Sin embargo, Japón continuó con la guerra algunos meses más, lo cual llevó a los Estados Unidos a la utilización de una nueva arma, que fue la bomba atómica, la cual se va a arrojar en agosto sobre dos ciudades japonesas que fueron Hiroshima y Nagasaki. Luego de lo cual, el imperio japonés se rindió ante los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Por un lado, era la primera vez en la historia humana donde luego de una guerra se juzgaba a los líderes políticos de los países vencidos. Como ocurrió, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, donde fueron juzgados los dirigentes de la Alemania nazi. El más importante de ellos fue Goering, que fue el ministro de aviación del régimen nazi. Y los juicios de Tokio, donde se juzgó al alto mando japonés. El único que fue excluido fue el emperador Hirohito, el cual era un símbolo para el pueblo japonés, razón por la cual los Estados Unidos consideraron que era mejor no tocarlo. Otra consecuencia fue la pérdida de más o menos 40 millones de vidas, 20 de las cuales fueron civiles, 25 de los 40 millones fueron soviéticos. Fue el país con la mayor cantidad de muertos. Otra consecuencia fue el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas, una institución cuyo objetivo era preservar la paz. Y otra consecuencia es el surgimiento de la Unión Soviética y de los Estados Unidos como nuevas potencias de carácter ahora global, que además darían origen a lo que se conoce como la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue el enfrentamiento ideológico y político y diplomático entre los Estados Unidos y la Unión Soviética entre 1945 y 1991, es decir, desde el momento que finaliza la Segunda Guerra Mundial hasta el momento en el cual la Unión Soviética se desintegra. La Guerra Fría enfrentó sobre todo dos bloques, el bloque capitalista dirigido por Estados Unidos y el bloque socialista dirigido por la Unión Soviética. Una guerra que se peleó en diversos frentes. El origen de la Guerra Fría está en los acuerdos finales que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en las conferencias de Yalta y de Potsdam, donde quedaron definidas las zonas de influencia. La Unión Soviética asumió la influencia en las zonas de lo que sería Europa Oriental, mientras que los Estados Unidos en Europa Occidental. ¿Qué caracterizó la Guerra Fría? El antagonismo ideológico. Lo que estaba enfrentándose eran dos concepciones acerca de todo. Estados Unidos tenía una concepción acerca de la democracia, las libertades, la prosperidad. La Unión Soviética más bien planteaba un Estado intervencionista, el totalitarismo, el socialismo, el control de todo. Surgen dos grandes bloques militares, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética eran superpotencias nucleares. Ambas tenían la capacidad nuclear para destruir el mundo 2 veces. Tenían aproximadamente 3.000 cabezas nucleares, ejércitos inmensos de millones de hombres. Y en tercer lugar, una carrera armamentista. Es decir, ambos países a lo largo de la Guerra Fría desarrollaron tecnologías de guerra mucho más avanzadas. La bomba de hidrógeno, los submarinos nucleares, los aviones a reacción, las armas químicas, los satélites, las armas láser, etcétera, etcétera. Ahí tenemos a los bloques en conflicto. Por un lado tenemos los Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. Los Estados Unidos, por ejemplo, trataron de consolidar su influencia en Europa mediante la aplicación del Plan Marshall. El Plan Marshall era un plan de ayuda económica de más o menos 20.000 millones de dólares dirigidos a la economía europea, especialmente a países como Francia, Alemania e Italia,
para tratar de evitar de que no cayeran en el socialismo y que lograran recomponer su economía. El equivalente de la Unión Soviética para apoyar económicamente a los países de Europa Oriental fue la llamada Comecon, un plan de ayuda económica dirigido a países como Bulgaria, como Checoslovaquia, como Hungría, como Polonia. Los Estados Unidos auspiciaron un bloque militar, que fue la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como la OTAN, liderado por Estados Unidos, integrado por Inglaterra, Francia, Turquía, Italia, Austria. Y el equivalente de la Unión Soviética fue el Pacto de Varsovia, un grupo militar apoyado por la Unión Soviética, formado, por ejemplo, por Polonia, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, entre otros. A lo largo de la Guerra Fría también hubo una competencia por la carrera espacial, o sea, una competencia por lograr éxitos en la conquista del espacio. Los rusos lograron colocar el primer satélite en órbita, el Sputnik, en 1957. El primer ser vivo en el espacio, que fue la perra Laika. El primer ser humano orbitando la Tierra, que fue Yuri Gagarin. Pero, sin embargo, los Estados Unidos lograrían el éxito final cuando en 1969, en la nave Apolo 11, lograron llegar a la Luna. La Guerra de Corea. Bueno, la Guerra de Corea fue el primer gran enfrentamiento de la Guerra Fría. Corea había sido dividida luego de la Segunda Guerra Mundial. Ahí está bien el paralelo 38. Corea del Norte, capital Pyongyang. Corea del Sur, capital Seúl. Corea del Sur rápidamente entró en la órbita de influencia norteamericana y Corea del Norte en la órbita de influencia tanto soviética como china. ¿Cuál fue la causa de la Guerra de Corea? Bueno, el temor de que Estados Unidos, o sea, el temor norteamericano de que el comunismo se expandiera en el sudeste asiático. Y esto ocurrió cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur. Inmediatamente el gobierno norteamericano le encargó al general MacArthur que expulsara a las tropas de Corea del Norte. Por lo tanto, MacArthur desembarcó en Pusan, inmediatamente inició acciones contra el ejército de Corea del Norte, que estaba apoyado por la Unión Soviética y China, y logró expulsarlos y hacerlos retroceder justamente hasta el límite 38. A partir de ese momento, bueno, todo esto que he contado ocurrió en 3 años. A partir de este momento se estableció una especie de tregua, porque en realidad oficialmente las dos Coreas siguen en guerra, pero se estableció una especie de tregua en la cual ambos ejércitos se estacionaron uno frente a otro, en el límite oficial. Eso ocurrió en el año 53. Y a partir de ese momento, ambas Coreas desarrollaron su propia vida, por decirlo de alguna manera. Eso se conoce como el armisticio de Panmunjom. ¿Ya? Ambas Coreas desarrollaron su propia vida. Corea del Sur se convirtió en una Corea pro-occidental. Es la Corea, pues, de la comida coreana, es la Corea del K-pop, es la Corea de las novelas de mediodía, es la Corea que todos ustedes conocen y admiran, digamos, ¿ya? Es una Corea pro-occidental. Es la Corea de las películas famosas últimamente, el juego del calamar y todas esas cosas. La Corea del Norte, en cambio, es la Corea de la cual se conoce poco. Es una Corea cerrada al mundo, está dominada por un régimen totalitario, personalista. El primero de esos fue Kim Il-sung, pero luego han ido gobernando su hijo y su nieto. El actual jefe político de Corea del Norte es Kim Jong-un. Ustedes lo pueden reconocer aquí, el famoso gordito que todos hemos visto en alguna oportunidad en algún noticiario de la televisión peruana o en algún periódico. ¿Ya? Entonces, ese es el desenlace de la Guerra de Corea que culminó en el año 1953 y fue uno de los primeros hitos en el desarrollo de la Guerra Fría, de la cual vamos a hablar en próximas clases más. Listo, señores. A ver, unos minutos para la práctica y volvemos con el solucionario.
Vamos entonces, señores, con el solucionario de la práctica de esta semana. ¿Ya? A ver. Entonces, tenemos ahí una primera pregunta sobre la Revolución Rusa. Nos piden ahí que señalemos verdadero o falso de alguna de esas afirmaciones, ¿no? Dice, ¿el zar Nicolás II abdica el trono de Rusia? Sí, efectivamente, abdica el trono de Rusia en favor de un familiar, el cual no acepta, y luego justamente la presidencia recae en Kerensky, quien es electo por la Duma o el Parlamento. Así que las dos primeras afirmaciones son correctas. Conflicto con los soviets. Eso también es correcto. El gobierno de Kerensky, que es del cual se está hablando, de alguna manera entró en conflicto con los soviets, que eran comités donde tenían mayoría a su vez los bolcheviques, que eran los opositores a los mencheviques, a los cuales pertenecía Kerensky. La firma del Tratado de Brest-Litov no se dio en esa etapa, fue en la etapa posterior, fue en la etapa bolchevique. Así que la respuesta es la letra D de dado. La segunda pregunta es una pregunta sobre la crisis del año 29, el crack. Es una pregunta para completar. A ver, dice, ¿qué cosa sería ahí? El crack, ¿no? O el shock también puede ser, el boom, pero estamos hablando de la crisis, pues, entonces no puede ser el boom. Podría ser el shock, podría ser el crack, pero todos sabemos que lo que se habla es del crack más que del shock. Pero digamos que puede ser shock o crack. Se suele resumir como la caída de la bolsa de valores de Wall Street en los Estados Unidos, como ya se sabe, parte de las medidas tomadas para la recuperación económica. Puntos suspensivos se harán siguiendo las recomendaciones de... Bueno, las medidas se conocen en su conjunto como el nuevo tratado, el New Deal. Y las recomendaciones estaban basadas en las ideas del economista inglés John Maynard Keynes. Por lo tanto, la respuesta es la letra D de dado. La pregunta número 3 es una pregunta en la cual ustedes pueden ver los rostros de los líderes políticos, en este caso de los regímenes totalitarios: Italia, Alemania, Japón y España. 3 de ellos intervinieron en la guerra, España se mantuvo neutral. Dice, ¿en qué se diferencian en el ámbito ideológico? ¿Cuál es la diferencia en el ámbito ideológico? Claro, no todos creían en la superioridad de la raza aria, porque el tema de la raza aria era más una prédica de Hitler, no de Franco y no de Mussolini, tampoco obviamente de los japoneses. Los japoneses creían en la superioridad de la raza amarilla. Entonces, la idea es que todos ellos tienen muchas cosas en común, por eso son totalitarios, es decir, son autoritarios, intervencionistas, antiliberales, anticomunistas, pero tienen una cosa diferente, que no todos ellos creen en la superioridad de la raza aria. Por lo tanto, la respuesta es la B. Pregunta número 4 es una pregunta sencilla, es una pregunta simplemente para vincular, por un lado, algunas acciones bélicas y el detalle de en qué consisten esas acciones. La respuesta es la C. Y la pregunta número 5 es una pregunta sobre la Guerra Fría, sobre la guerra de Corea. Vemos ahí una foto tomada desde un satélite en el espacio. Ahí tenemos la península de Corea. Ahora, lo interesante, y es un poco la foto, ¿no? Como Corea del Sur es un país donde hay mayor electrificación, porque en la noche en Corea hay muchas más ciudades obviamente que tienen alumbrado, y eso se nota, mientras que Corea del Norte es una zona mucho más rural. Ya de por sí eso nos habla de la diferencia en la vida y en la economía de ambas Coreas. Entonces la respuesta, si ustedes van analizando las alternativas, es la letra C, ¿ya? Les voy a colocar aquí las claves. Ahí están las claves de todas las preguntas. Y señores, con eso estamos dando por terminada la clase del día de hoy. ¿Ya? Listo, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, muchas gracias.